Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos están gozosos en el día de hoy? Amén. Y así con ese gozo vamos a ponernos de pies. Vamos a leer la palabra. Hemos escogido el mejor lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecir el nombre de nuestro Dios en su casa. Somos más que privilegiados. Gloria a Dios. Así que asimismo vamos rapidito en Primera de Reyes, capítulo 18, bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, no cesen las alabanzas. ¿Cuántos están respirando? Yo veo que todos estamos respirando, ¿verdad que sí? Amén. Quizás tengamos algunas dificultades en algunas áreas, pero dice la Biblia que todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, y si usted respira, tenemos que abrir nuestra boca y alabar a Jehová y decirle: Señor, gracias, aunque sea porque respiramos. Gracias, Dios. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Se acercó pues Elías a todo el pueblo diciendo: ¿hasta cuándo estarán divididos ustedes en dos bandos? Si Yahweh es Dios, vayan en pos de él. Si Baal lo es, síganlo. Pero el pueblo no le dio respuesta. Entonces Elías dijo: solo yo he quedado como profeta de Yahweh, mientras que los profetas de Baal hay 450 hombres. Más adelante, en el verso 25 dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un toro y prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son más. Ellos lo tomaron y se les entregaron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz y tampoco quien respondiera. Mientras tanto, ellos se golpeaban contra el altar que habían hecho. Y sucedió al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en voz alta, pues él es Dios. Quizás está en meditación, o tal vez está muy ocupado, o quizás anda de viaje, o tal vez está dormido y ya haya despertado. Y ellos seguían gritando en alta voz conforme a su costumbre. Se sajaban con espada, con lanza, y hasta que chorreaba su propia sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando hasta la hora de presentar la ofrenda, pero no hubo quien respondiera ni quien prestara atención. Entonces Elías dijo a los profetas e ídolos: muévanse ahora, también yo prepararé los holocaustos. Y ellos se quitaron y se retiraron. Parafraseando, luego de aquí Elías tomó su toro, colocó las 12 piedras, reconociendo que eran las 12 tribus de Israel, y él le dijo: he aquí el Dios de Israel. Tomó, preparó altar, amontonó la leña, verso 33, cortó el toro en pedazos y lo colocó encima de la leña y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto, sobre la leña. Y agregó: háganlo por segunda vez, y así lo hicieron por tercera vez. En el verso 37 dice Elías: respóndeme, oh Yahweh, que todo este pueblo comprenda que tú eres Yahweh Dios, y que todo, gloria a Dios, y que tú has restaurado su perverso corazón. Entonces cayó fuego de Yahweh, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron sobre sus rostros y exclamaron: Yahweh es Dios, Yahweh es Dios. Aleluya. Dios puso este pasaje bíblico en mi corazón. En este mes se está hablando de la adoración, el kairos de la adoración. Entendemos que alabar y adorar no es lo mismo. Alabar es hablar bien, adorar es reconocer que Él es nuestro Dios
que Él es el excelso, el todopoderoso, que no hay otro Dios fuera de Él. Bendito sea el Señor. Y algo que Dios ministraba a mi corazón, y es que muchas veces nosotros, sin quererlo, sin pensar, tenemos otros dioses delante de Él. Todos lo tenemos, porque si decimos que nos constituimos mentirosos. Pero aquí este pueblo, este pasaje es tipología de nosotros mismos. ¿Qué pasó con Elías? Elías retó a Baal, a ese otro Dios que nada aportaba. Ellos hicieron todo lo que hicieron, se sajaron, profetizaron, hicieron y dijeron, y él se burlaba porque este Dios no respondió. Pero él dijo: Señor, respóndeme. ¿Sabe qué pasó? Fue fuego que cayó del cielo y consumió. Cuando nosotros nos disponemos a venir al altar, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a reconocer que tenemos que dejar lo que dejamos en la casa, a reconocer que ahorita son las 12 y no hemos cocinado, pero tenemos que estar aquí porque a la hora de salir, por media hora, 1 hora, no nos vamos a morir de hambre. A reconocer que aunque nos haya ido mal, nosotros con todo y eso tenemos que venir a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todas las cosas. Y si nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, Dios sabe de qué hay necesidad. Dios sabe lo que tiene que quitar, lo que tiene que poner. Tenemos que venir con un corazón rendido. No importa la tristeza, no importa la preocupación, no importa, porque dice la Biblia que no podemos pensar en lo que va a acontecer luego. Es el presente, y el presente es el aquí y el ahora. El presente, que estamos aquí en la casa de Dios y que vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Así que dice la Biblia que todo el que entró por aquí, por esta puerta, tiene que venir a los atrios con alabanza, a provocar, aleluya, que ese mismo Dios, bendito sea el Señor, que Elías provocó, es el mismo Dios de hoy, porque Dios no tiene cambio ni sombra de variación. Así que vamos a levantar nuestras manos, gloria a Dios, y vamos a venir delante de Dios y decirle: Padre, gracias. Padre, gracias en esta mañana, porque tú has sido bueno, tan bueno que estoy respirando. Porque estamos aquí, Señor, reconociendo que tú eres Dios excelso, que tú eres un Dios, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, que eres un Dios que eres más poderoso que todos aquellos dioses que pueden profetizar los brujos, que todos aquellos dioses que pueden decir los políticos que pueden hacer con su dinero, que todos los dioses, Señor, aleluya, pero tú eres un Dios real. Enos aquí, Señor, venimos delante de ti hoy. Venimos, Señor, aleluya, con todos nuestros errores, con todas nuestras necesidades, con toda preocupación, Señor, y la dejamos y nos ponemos, Señor, aleluya, delante de ti, para que tu Espíritu Santo hoy nos esté, Señor, ministrando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, que todo lo que respire tiene que adorarte, que así como Dios, aleluya, tú te manifestaste, te glorificaste y le diste a conocer a 450 hombres que profesaban otro Dios, aleluya, y nada pasó, solamente con un solo, aleluya, que fue Elías. Tú te glorificaste y consumiste, Señor, porque recibiste esa ofrenda y le diste a entender a ese pueblo de que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios de verdad, que tú eres un Dios, aleluya, capaz de hacer lo imposible posible. Y hoy venimos, Señor, porque no nos vamos igual. Y declaramos hoy, Señor, que no salimos igual, que así como el fuego consumió, aleluya, aquella leña, tú consumes toda preocupación, tú consumes, Señor, en esta mañana todo lo que no es tuyo, Señor, y nos alineamos en esta mañana a adorarte. Abre tu boca y dile: Señor, mi alma te alaba, oh Jehová, mi alma te bendice, oh, porque tu Espíritu Santo hoy está aquí y tu fuego consume, aleluya, todo lo que no es tuyo, todo lo que no es mío, yo te lo entrego, Señor, aleluya, en esta mañana, que tu fuego descienda, así, Señor, como lo demostraste, Señor. Hoy te lleva toda enfermedad, no importa la dolencia, no importa lo que hayas traído, Jehová se lo lleva, Él consume, aleluya, porque Él está aquí. Y
Y cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, Elías era un solo pueblo, un solo era Elías, pero era mayor porque tenía el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Él subió al monte y cuando bajó lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Abrió su boca, y cuando abrió su boca, fuego descendió. Y aquí habemos muchos Elías, no solamente un solo, aquí hay como 50 Elías que podemos abrir nuestra boca. Y hoy es un día diferente. Y así que vengamos así mismo como vino Elías, con nuestro corazón dispuesto y decirle: Señor, heme aquí y recibo lo que tú tienes para mí. Así que con un fuerte aplauso vamos a disponer nuestro corazón a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios del cielo, aleluya. Estamos aquí para adorar y exaltar tu santo y bendito nombre. Recibe nuestra adoración en esta mañana, Rey, aleluya. Recibe nuestra adoración, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso. Y la tierra se llena de alabanza. Tu resplandor brilla fuerte, tu voz es como espada, y en su nombre hay autoridad invencible. Invencible.
estamos aquí, Señor, porque queremos ser parte de esos adoradores que tú buscas en espíritu y en verdad, Dios. De esos que te adoran con el corazón, de esos que te adoran con todo lo que son, Padre. ser de aquellos que el Padre busca. Queremos ser de aquellos que el Padre busca. Queremos ser de aquellos que el Padre busca. Queremos ser de aquellos que el Padre busca. En espíritu y en verdad.
quiero ser de aquellos que el Padre busca. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que te adoren. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que te adoren. En espíritu y en verdad. Mi alma te alaba, aleluya. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela, Señor, y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Él es el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. Él es el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. Él es el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. Él es el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. montado en su caballo blanco comanda el ejército del cielo de ángeles, el santo montado en su caballo blanco comanda el ejército del cielo de ángeles,
el santo, montado en su caballo blanco, comanda el ejército del cielo de ángeles. Caballo blanco comanda el ejército del cielo de ángeles, el santo montado en su caballo blanco comanda el ejército del cielo de ángeles, Sí. de ángeles. En
Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Qué bueno es adorar al Señor. Tener la libertad de decirle que toda gloria y que toda alabanza es para Él. Damos gracias al Señor por esta mañana hermosa que Él nos ha regalado, donde del tiempo que Él nos da hemos sacado para adorar su santo nombre. Qué privilegio, qué bendición es honrar a nuestro Señor en alabanza y adoración. Amén. ¿Cuántos están agradecidos? En esta mañana yo quisiera que tú le digas al Señor: Señor, yo te amo y estoy agradecido por las cosas que veo y por las que no veo que tú haces en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias por tanto, Señor. A ti sea toda gloria, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana yo quisiera que los amigos que nos visitan por primera, segunda, tercera o cuarta vez se pusieran de pies, los amigos, para así darle un aplauso de bienvenida a la casa del Señor. Bienvenida a la casa del Señor. Yo sé que Dios hablará a tu vida en esta mañana. Amén. Los hermanos que nos visitan, por ahí está el esposo de Nicole. Amén, Adonis. Dios te bendiga, tú eres nuestro. Los hermanos que nos visitan también, quisiera que se pusieran de pies para darle un aplauso de bienvenida. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada. Tú eres nuestra también. Gloria a Jesús. Vamos a permitirle a los niños salir a su clase bíblica. Una palabra apta para ellos. Bendigo a las maestras de nuestra congregación que con tanto amor enseñan a nuestros niños. Amén. Son el futuro del mañana quien llevarán esta palabra. Aleluya. Bendecimos sus vidas. Gracias por su amor y su esfuerzo y dedicación. Amén. Ahora yo quiero que tú le des un codazo cristiano al hermano que está a tu lado. Cristiano, dile: ¿estás listo? Viene el plato fuerte ahora. Dile, no me hables. Ahora pon el celular en modo vuelo, porque a veces entran unas llamadas y uno tiene que salir corriendo. Listo. Le dio el codazo a Cristiano y digo: ¿es de verdad? Vamos a estar puestos de pies. Padre, en esta mañana yo sé que tú has recibido nuestra adoración, nuestra ofrenda para ti, Señor. Pero necesitamos que en esta mañana tú vuelvas y hables a través de tu palabra a nuestras vidas, y que nuestras vidas sean edificadas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Usa de manera especial a nuestro pastor. Gracias, Señor, por él. Y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante generaciones, la humanidad discutió dónde debía adorar a Dios. Pero Jesús anunció que una nueva hora estaba por llegar. Una hora señalada por Dios. Un kairos que transformaría la adoración de lo externo a lo interno, de la tradición a la revelación y de un lugar específico a una relación viva con el Padre. Porque la verdadera adoración no es solamente un acto, es una vida rendida a Dios, guiada por su presencia y fundamentada en su verdad. Es tiempo de acercarnos a Él, de conocerle más profundamente y de responder a su llamado. El Kairos de la adoración. Nuestra nueva serie,
Un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Su verdad por todas las generaciones. Qué lindo es estar juntos y adorar su santo, hermoso y divino nombre. Gloria a Dios. La palabra dice que cuando entramos por sus puertas y por sus atrios, debemos entrar con acción de gracia. Debemos adorar a Dios en agradecimiento, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Así que Dios le bendiga a todos y a todas. Qué hermosos se ven en esta mañana. Amén. Dígale al que está a su lado, te ve hermoso, te ve bien. Pero eso es la gracia de Dios. Amén. Dios bendiga a José Adoni Zapata. Amén. El amado de Nicole llegó. Hay una unción diferente, ¿verdad? Hay una atmósfera distinta. Amén. Gloria a Dios. Nos hemos propuesto en este mes hablar sobre lo que es la adoración. Pero hoy le voy a hablar de la adoración desde un punto de vista un tanto distinto, diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en Segunda de Samuel, su capítulo 12, su versículo 15 en adelante. Y mantenga su Biblia abierta en ese pasaje de la Escritura. Gloria a Dios. Porque hemos entrado en este mes de junio a una serie diferente, y es que durante este mes de junio estaremos hablando acerca del kairos de la adoración. Básicamente estaremos hablando durante todo este mes sobre lo que es la verdadera adoración. El jueves pasado, la hermana Yajaira Figuereo nos estuvo hablando acerca de lo que es la adoración. Ella definió qué es la adoración. También habló sobre lo que es la alabanza. Se enfocó también en la verdadera adoración y citó el libro de Apocalipsis en su capítulo 4, su versículo 10 y 11, donde la palabra dice que los 24 ancianos se postraban y adoraban al Dios Todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir. Pero también en el tópico que ella trató el jueves pasado, estuvo hablando sobre lo que no es la adoración. De manera que hoy no voy a repetir lo mismo que ella enseñó el jueves, sino usted se va a YouTube, busca el mensaje del jueves y ahí usted va a aprender a través de ella qué es la adoración, qué es la verdadera adoración y lo que no es adoración. Y hoy nos vamos a enfocar en la adoración como un estilo de vida. En eso nos vamos a enfocar en el día de hoy. Nosotros tenemos que adorar a Dios, no importa cuál sea la circunstancia, porque fuimos diseñados por Dios, fuimos creados por Dios para adorar. De manera que la adoración forma parte de la existencia misma humana. Diga conmigo, la adoración forma parte de la existencia del ser humano. Y existen evidencias bíblicas sobre lo que le estoy explicando en el día de hoy. Porque cuando Dios creó al hombre, cuando Dios diseñó al hombre, lo creó con esa capacidad y con esa bendición de poder conscientemente adorar a Dios. Porque Dios creó al hombre un ser tricótomo. El hombre es un ser tripartito. Dice el apóstol Pablo que el hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y dicen los rabinos, los que estudian la Torá y el hebreo, que
en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestra alma. La palabra alma es la palabra nefes del hebreo y la palabra suche del griego. Y ellos dicen, los rabinos judíos dicen, aquellos que pasan mucho tiempo estudiando los textos sagrados, ellos dicen que en el centro mismo de nuestro ser, en el centro mismo de nuestra alma, el Señor colocó el símbolo de la adoración. Es decir, que todo ser humano, no importa en la cultura donde esté, tiene la necesidad de adorar. Tiene esa hambre de adorar. Por eso, cuando no conocen al verdadero Dios, ellos adoran otra cosa. Es por eso que a lo largo de la historia, el ser humano ha adorado un pedazo de metal. El ser humano ha adorado un pedazo de madera. El ser humano muchas veces ha adorado al sol, ha adorado la luna, ha adorado las estrellas. Porque cuando no tiene claro a quién es que debe adorar, el hombre es capaz de crear sus propios dioses y adorarlo. El hombre es capaz de diseñar sus propios dioses y adorarlo. Porque dicen los rabinos que el hombre tiene ese vacío en lo más profundo de su ser que solo se llena cuando adora. Así que dígale al que está a su lado: tú has sido creado por Dios para la adoración. Y tú tienes que adorar a Dios, no importa cuál sea la circunstancia. Y a mí me llama la atención el adorador David. Y le voy a explicar por qué me llama la atención este adorador. Y por qué la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Cuando yo leí eso en la Biblia, eso prendió un bombillito en lo más profundo de mi interior. Eso prendió una curiosidad en lo más profundo de mi ser. Porque David no era perfecto. De hecho, David cometió una injusticia muy grave. Porque David, en tiempo de guerra, le hago este paréntesis para que entienda el contexto de lo que vamos a leer ahora. En tiempo de guerra se quedó en el palacio el rey David, el hombre que había matado a 10,000. Porque David era un guerrero. David no solamente era un rey, era un guerrero, tenía un historial de victoria. Y el primero que David enfrentó y lo venció fue a Goliat. David no era cualquier personaje. Y en tiempo de guerra, en vez de estar dirigiendo el batallón en la guerra, se quedó en el palacio. Y mientras estaba en el palacio, él se paseaba en las terrazas reales. Y mientras se paseaba en las terrazas de reales, de repente ve de lejos a una mujer hermosa, a una mujer bella. Y cuando la Biblia dice que esa mujer era bella, la Biblia no exagera. Cuando la Biblia dice que alguien era hermoso y alguien era bello, es porque en verdad lo era. Y esta mujer era bella. Tan bella que le llamó la atención nada más y nada menos que al rey de Israel, donde los reyes en esa época tenían las mujeres que ellos querían. A los reyes no se les negaba ninguna mujer. De manera que los reyes en esa época tenían la facultad y el poder de darse las mujeres más bellas que ellos quisieran. Nadie se lo prohibía, nadie se lo impedía, porque era el soberano. Y la palabra dice que mientras él se paseaba, vio esa mujer hermosa, esa mujer bella, bañándose. La vio desnuda, sin querer, pero la vio. Y dijo: wow, ¿y de quién es esa mujer? Y cuando él descubrió de quién era, eso no lo detuvo. Porque la palabra dice que la mujer era de Urías Eteo. Y Urías Eteo era su amigo. Ay, ay, ay. Y Urías Eteo no estaba en el palacio. Urías Eteo estaba en el campo de batalla porque era un soldado. Y era de los soldados más leales y más fieles a David. Y aún así, esta mujer era tan bella que aún así David no se contuvo
Y David, dice la palabra, que convivió con ella maritalmente. Y parece ser que convivió con ella varias veces, porque la mujer quedó embarazada. Y cuando él se entera de que la mujer quedó embarazada, ¿sabe qué hace? Estratégicamente coloca a Urías, uno de sus mejores soldados, lo coloca en el campo de batalla, en la parte más recia de la batalla, donde él no estaba acostumbrado a pelear desde ese frente, sino desde otro frente, porque ya era un soldado de experiencia, y los soldados de experiencia no se arriesgan, sino que organizan la guerra desde otra óptica. Y David entonces manda a colocarlo a él en un frente donde él no estaba acostumbrado a pelear. ¿Y sabe qué pasó? Que el mismo día murió Urías el Eteo. Lo mataron, dando a entender que no solo David pecó conviviendo con la mujer de su mejor amigo y soldado, sino que también planificó todo. Hubo ahí una planificación previa. Hubo ahí un homicidio voluntario y planificado. Porque él no tenía cara para enfrentar a su amigo. Él no tenía cara para decirle a tu amigo, tomé tu mujer. Y él podía hacerlo como rey, porque los reyes hacían eso. Si a un rey le gustaba una mujer en esa época, por eso hay que analizar el contexto, el rey podía elegirla, no importa que fuera esposa de quien sea, y nadie podía negarle a la mujer. Pero David tenía vergüenza, porque ese hombre era muy fiel. Y antes de David tomar esa decisión, David lo mandó de vacaciones, y él no tomó las vacaciones. O sea, David le dijo, tómate unos días, no vaya al campo de batalla. Pero David quería que él viviera con su esposa, para que él entendiera, aunque no era cierto, que la barriga no era de él, sino de Urías. O sea, antes de David colocarlo, porque David tomó esa decisión ya a última instancia, no le quedaba de otra, según sus propios pensamientos, David dijo, tómate unas vacaciones. Pero era pensando en que Urías, Eteo, iba a convivir con su esposa y se le pegara la barriga a él, la barriga que David le pegó a su esposa. ¿Entiende el contexto? Y está hablando del hombre que la Biblia describe, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y le voy a explicar eso, el por qué la Biblia habla de esa manera, de un hombre que cometió ese pecado. Porque eso es fuerte, muy fuerte. Lo que pasa es que nosotros estamos mirando desde una óptica, mientras que Dios mira desde otra óptica. Pero voy a seguir con la historia. ¿Sabe qué dijo Urías el Eteo? Líbreme Jehová de que yo tome vacaciones. Se lo estoy parafraseando. Líbreme Jehová de que yo en tiempo de guerra me tome unos días de que para estar con mi esposa. Líbreme Jehová de tal cosa. Aún el rey diciéndole, tómate tus vacaciones, él no quiso tomar sus vacaciones. Y se fue al campo de batalla, y a David no le quedó de otra. Cuando David se enteró que el hombre no lo obedeció y que se fue, aún así se fue al campo de batalla, entonces David desesperadamente tomó esa decisión. Y el hombre murió ese mismo día. ¿Y sabe qué pasó? Que la mujer de Uría se convirtió en la mujer de David. Pero Dios nunca reconoció a esa mujer como la mujer de David. Porque dice el texto de la palabra, que es el texto que le acabo de dar, dice 2 de Samuel, capítulo 12, su versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, porque la mujer parió el hijo. La mujer parió el hijo, y David llegó a amar tanto a ese hijo que Dios tuvo que quitárselo, porque fue un hijo que fue concebido en pecado. Ese hijo fue fruto de una decisión carnal. Ese hijo fue el fruto de una decisión desesperada de David. Y dice la palabra,
Y Jehová hirió al niño. ¿A cuál niño? A ese niño que esa mujer alumbró, el cual era de David. ¿Te das cuenta? Fue un niño que vino como resultado de una infidelidad. Ese niño vino como resultado de un adulterio. Y Dios, aunque perdona nuestros pecados, aunque perdona nuestras desobediencias, pero Dios no tolera el pecado. Siempre hay consecuencias. Toda decisión que tú tomes en el día de hoy tiene consecuencias, sean negativas o positivas, pero hay consecuencias para la desobediencia. Y dice la palabra, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. El niño se enfermó gravemente. Entonces, cuando David se entera que el niño se enferma gravemente, ¿sabe qué hace David? David rasga su vestido. Amén. Pero antes de eso, porque David todo eso lo hizo a oculta, se aparece ante David un profeta llamado Natán. Y el profeta Natán, voy a parafrasear porque la historia es un poquito larga, el profeta Natán le profetiza que lo que él había hecho estaba mal ante los ojos de Dios, y por cuanto estaba mal ante los ojos de Dios, iba a venir juicio sobre su casa. La ira de Dios iba a caer sobre su casa, y que a partir de ese momento la muerte no se iba a apartar de su casa. El profeta Natán no se congració. El profeta Natán dio la palabra que Dios le había dado a él. Y es por eso que dice el versículo 15, porque tengo que poner el contexto para que entienda la historia completa. Y usted me dirá, pero ¿qué tiene todo esto que ver con la adoración? Usted va a ver que tiene que ver mucho con la adoración. Y dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15, y Natán, el profeta que le hablé, se volvió a su casa. Después que dio la palabra, que dijo que viene consecuencia como resultado de ese pecado, y que la muerte iba a comenzar a manifestarse en su casa, Natán, después que da la palabra y desata la palabra, se vuelve para su casa. Y Jehová, ¿sabe qué hizo Jehová? Hirió al niño. O sea, fue Jehová que hirió al niño, no fue el diablo. Fue Jehová que hirió al niño. Que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. O sea, al niño lo enfermó Jehová. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, porque David rasgó su vestido y se acostó en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: sí, ha muerto el niño. El niño murió. Ahora, ¿por qué esta historia me impresiona tanto? Porque David, según lo que yo analicé de esta historia, David era un adorador que adoró aún estando bajo juicio. Eso no es fácil. David adoró a Dios aún estando bajo juicio. David fue capaz de recibir la revelación aún estando bajo juicio. David entendía lo siguiente. David decía en lo más profundo de su corazón: yo sé que ya hay un juicio decretado para mí, para mi casa,
pero aún así yo me voy a meter en la casa de Dios y lo voy a adorar, porque yo sé que Él es bueno y yo sé que para siempre es su misericordia y yo sé que su fidelidad es de generación a generación, y voy a adorarlo a ver si Él tiene misericordia de mí y tiene misericordia de mi familia y tiene misericordia de mi casa. ¿No es impresionante lo que David había pensado sobre lo que es la adoración? David entendía que la oración y la adoración puede ser capaz en un momento determinado de cambiar el parecer divino. Porque hay ejemplos en la Biblia, hay ejemplos en la palabra de Dios donde personas pudieron ser capaces mediante la oración y mediante el ayuno de cambiar el parecer divino, de hacer que Dios se arrepienta. Eso para que usted vea lo poderosa que es la oración, lo poderosa que es la adoración. Porque cuando hablamos de adoración, no solamente nos circunscribimos al acto de levantar las manos y honrar a Dios. No solamente cuando se habla de adoración, no solamente se está hablando de música, no solamente se está hablando de instrumentos, no solamente se está hablando de alabanza. Orar es adorar, ayunar es adorar, hacer silicio es adoración. Y David oró, David ayunó por 7 días y David hizo silicio por 7 días. David se apartó del montón, se trancó en una habitación y comenzó a adorar a Dios, sabiendo que su casa estaba bajo juicio. Una cosa es adorar a Dios bajo juicio, y otra cosa es también adorarlo en tiempo de pruebas, cuando el diablo te está atacando. Por ejemplo, el caso de Job. Job era un adorador que adoró a Dios aún bajo ataque, bajo los ataques del enemigo, porque el diablo envidiaba lo que estaba pasando con Job. Porque la palabra dice que un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás de dónde viene. Y él contesta: de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás estaba zarandeando a Job y a su familia. Y Dios le dijo a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job, varón recto, varón piadoso, varón temeroso a Jehová? Y entonces, estoy parafraseando, entonces Satanás le dice a Dios: ay, ¿y así quién no? Así quien no te alaba, así quien no te adora. Tú le has dado muchos bienes a Job, tú le has dado una hermosa familia a Job, le has dado unos hijos hermosos, le ha dado muchos ganados, mucha pertenencia, una casa hermosa, le ha dado de todo. Así él te tiene que adorar, obligado tiene que adorarte. Pero quítaselo todo para que tú veas si él no blasfema tu nombre. Quítaselo todo para que tú veas si él no habla mal de ti, si él no se frustra. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dio permiso. Porque Satanás no se mueve si Dios no le da permiso. Dígale al que está a su lado: Satanás no opera si Dios no se lo permite, porque él es un ser caído, limitado. Y cuando Dios le permite a Satanás que te ataque, es para mí el mismo Dios trabajar contigo. Es para el mismo Dios fortalecer áreas débiles de tu vida. Porque por encima de Dios no hay nadie. Él es el Todopoderoso. Él es un ser supremo.
Él no tiene la necesidad de pelear con nadie, porque por encima de Él no hay nadie. Piensa en eso por un momento para que usted vea. Dios no tiene necesidad de estar peleando con nadie, de estar conteniendo con nadie. Y le permitió Dios a Satanás a atacar a Job. ¿Y sabe qué hizo Satanás? Le quitó el mismo día, le quitó los bienes a Job. El mismo día le quitó a su familia. Sus hijos murieron en un terremoto el mismo día. Le cayó el techo y murieron todos el mismo día. Perdió Job todos sus ganados. Prácticamente perdió su familia completa, menos la mujer. Y cuando no tenía nada, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. ¿Cuántos son capaces de adorar como adoró Job en tiempo de angustia, en tiempo de tristeza, en tiempo de pérdida, en tiempo de dificultad? Hay que adorar a Dios y decir como dijo Job: yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Él es bueno. La misma esposa no entendía a Job. ¿Cómo es posible que aún así tú le sigas adorando? ¿No te das cuenta que el Dios que tú adoras es injusto? ¿No te das cuenta que el Dios que tú adoras permitió que el diablo haga un desastre en nuestra familia? ¿No te das cuenta que el Dios que tú adoras hizo que tú perdieras todo? ¿Por qué lo sigue adorando? Oh, mujer, desnudo yo vine a la tierra y desnudo volveré. Sea su nombre bendito. En otra palabra, yo estoy claro de quién yo soy y para qué Dios me creó. Dios me creó para que sea un adorador. ¿Está entendiendo eso? Dios me creó para que sea un adorador. Es por eso que la adoración, dígale, la adoración no tiene que ver nada con lo que tú sientas. Porque hay gente que cuando se sienten mal no quieren adorar a Dios. Hay personas que cuando están tristes no quieren levantar sus manos y adorar a Dios. Hay personas que cuando están pasando por momentos difíciles, lo menos que quieren es adorar a Dios. La adoración nuestra debe ser en espíritu y en verdad, no almática. Dígale al que está a su lado: tu adoración no puede ser almática. Porque si tu adoración es almática, va a depender de la circunstancia. Si tu adoración es almática, va a depender de lo que tú sientes en ese momento. Porque muchas veces nuestra alma no quiere adorar a Dios. Y hay que hablarle al alma. Dígale al que está a su lado: hay que darle razones al alma y decirle al alma: alma mía, tú le tienes que alabar. Alma mía, tú le tienes que alabar. Alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores. Él es quien sacia de bien tu boca. Él es quien te saca del hoyo cenagoso y del pozo de la desesperación. Tú tienes que adorar a Dios. Y después que Satanás logró quitarle todo a Job, Job lo siguió adorando y él se quedó: wow, ¿cómo es posible que siga adorándote, que siga glorificando? Me faltó algo. Vamos a enfermarlo. Toca su cuerpo y verá que no va a venir más a la iglesia. Porque hay gente que está con una gripecita, dejan de ir a la iglesia. Con una gripecita, con una tos. No van a la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay gente que con cualquier quítame la paja, para aquellos que no saben eso en otros países, con cualquier cosita, con cualquier tontería, no quieren adorar a Dios, no quieren entrar a la casa de Dios. ¿Y sabe qué dijo Satanás? Quítale su salud para que tú veas que va a dejar de adorarte. Y Dios le dijo: está bien, te voy a permitir que le quite la salud, pero no toque su alma. ¿Por qué le dijo no toque su alma? Porque la adoración es de ahí que sale.
Hello. No interfiere en su alma. No toque su capacidad de adorarme. ¿Cuántos dicen aleluya? Y le salieron a Job una sarna en todo el cuerpo. Una raquiña, hermano, le salió en todo el cuerpo. Y se arrascaba como un cuesco. Salía pus de su piel. Era como un cáncer de piel que tenía. La mujer no aguantaba ese olor. Lo sacó de la casa. Los amigos de Job vinieron a cuestionarlo y a decirle: mira, tú pareces como que estás en pecado. Por eso Dios permitió que esa sarna te cayera y que tú perdieras todas tus pertenencias. ¿Y sabe qué dijo Job? Estando Job en el polvo, sarnoso, su mujer lo despreciaba. Porque hay mujeres que no entienden los procesos. Porque hay mujeres que hasta el marido lo chapean todo el tiempo. Hay mujeres que son chapeadoras por naturaleza. Hasta el marido lo chapean. Y cuando el marido no tiene trabajo, échate para allá. Pero cuando tiene cuarto, Josías, ay, mi amor. Ay, mi amor. Dígale al que está a su lado: antes de meterte en una relación, pídele dirección a Dios. Porque hay mujeres que son unas víboras. Hay víboras con Biblia. Hay chapeadoras que leen Biblia. Hay chapeadoras que levantan sus manos y adoran a Dios y dicen aleluya. Y son chapeadoras. La mujer de Job no entendía el proceso. ¿Y sabe que la mujer le dijo a Job? Pero muchacho, maldice a tu Dios, muérete ya. Le estaba deseando la muerte. Y hay mujeres que son así. Ay, Señor, pero ¿por qué tú me diste este hombre? ¿Por qué me lo diste? Que se muera. Dígale al que está a su lado: eso no es adoración. Tú tienes que adorar a Dios, no importa cuál sea el proceso. Y tienes que orar por tu esposo si está mal ante los ojos de Dios, para que Dios haga algo, porque Dios lo hace. Dios cambia, Dios transforma, Dios regenera. ¿Y sabe qué dijo Job estando en esa condición? Y eso es adoración. Job recibió una revelación sobre Jesucristo viviendo en el Antiguo Testamento. Jesucristo todavía no había muerto en la cruz. ¿Y sabe qué Job dijo? Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra me levantará. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todos los hombres, diga conmigo, todos los hombres fueron creados para adorar en toda circunstancia. Yo sé que muchos de ustedes han adorado a Dios en circunstancias difíciles. Yo recuerdo cuando estaba un poquito más joven, yo era un evangelista itinerante. Daba muchas campañas evangelísticas. Recorría el país predicando constantemente la palabra de Dios. Antes se daban muchas campañas en las esquinas, en las canchas, en los players de béisbol. Y a mí me vivían invitando constantemente. Yo daba 2 y 3 campañas en el mes. Estaba bien activo en la obra evangelística. Muchas personas eran salvas, muchas personas eran sanadas y liberadas de enfermedades. Y Dios me usaba proféticamente, desatando palabra de fe sobre mujeres que no tenían la posibilidad de dar a luz o de salir embarazada y dar a luz. Y yo recuerdo que siempre que yo iba a una iglesia, hacían fila las mujeres que tenían ese problema, que no podían salir embarazadas, y los hombres también se ponían en filas
llorabas por ellos y al año siguiente, cuando volví a la iglesia, encontraba un sinnúmero de mujeres embarazadas. Dios me usaba poderosamente. Todavía lo hace cada vez que yo oro por personas que tienen esa condición. Y yo recuerdo que mi esposa salió embarazada. Esto fue algo bien difícil para nosotros, porque cuando mi esposa sale embarazada de su primer embarazo, nosotros estamos ilusionados con esa barriga. Estábamos bien ilusionados. ¿Cómo será? Si es hembra o si es varón, no sabíamos nada. Estaba embarazada, la barriga estaba creciendo. Y un día en la mañana, ella se levanta y observa que está sangrando. Corriendo la llevé al médico, donde su doctora, y en la radiografía salió el siguiente diagnóstico, y es: el niño se ha perdido. El huevo está muerto y está retenido. En ese momento llegaron a mi mente muchísimas cosas. Eso fue algo traumático para nosotros. Una pareja joven, primer embarazo y se pierde. El predicador que predica la palabra, que ora por las mujeres que son estériles para que se embaracen, salgan embarazadas, den a luz, y de repente mi propia esposa sale embarazada y de repente perdimos el bebé. Eso en ese momento yo no lo podía entender. Y como yo no lo podía entender, en vez de yo cuestionar a Dios, en vez de yo sublevarme contra Dios, en vez de yo alejarme del propósito de Dios, como no entendía, yo tenía que ir a la fuente para que Él me explicara qué fue lo que pasó allí. Llegamos a la casa, mi esposa estaba llorando, se trancó ella en la habitación y yo me fui para la otra habitación, donde teníamos ya la habitación preparada para recibir el nuevo integrante de la familia. Y ahí yo me quedé. Le dije a ella que nadie me moleste, porque de aquí yo no salgo hasta que el Señor no hable conmigo. Pasó el primer día de ayuno y oración sin comer y sin beber nada, y allí yo estaba adorando a Dios, glorificando su nombre. Pasó el segundo día y nada yo podía escuchar. Llegó el tercer día y una unción entró a la habitación, una presencia que yo no puedo describir. La presencia misma de Dios inundó la habitación. Cuando inunda la habitación, yo estoy así esperando que Él me hable, y escucho la voz del Señor que me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La misma Biblia me citó ese personaje que me visitó ese día y me dijo: lo que tú no entiendes ahora, lo va a entender después. Yo estaba esperando otra respuesta, pero esa fue la respuesta que me llegó. Pero de repente algo entró en lo más profundo de mi ser, en medio de ese trauma. Porque hay gente que piensan que los hombres de Dios no se traumatizan. Sí, son seres humanos iguales a los hombres comunes. Los hombres de Dios, aunque prediquen la palabra, experimentan pérdidas. Y yo experimenté ese trauma muy doloroso. A nadie le deseo yo que pase por ese tipo de proceso. Y yo experimenté ese trauma, ese dolor muy intenso. Y de repente, cuando esa presencia entró a mi habitación, llenó todo mi ser, todo ese vacío y ese dolor que había en lo más profundo de mi ser. El Señor comenzó a llenarlo, comenzó a cubrirlo, y comenzó el Señor a darme satisfacción. Y de ahí yo salí agradecido y diciéndole al Señor: te doy gracias por todas las cosas. Yo sé que tú tienes dominio y tienes control de todas las cosas. Luego el Señor me habló. Pasaron varios meses y el Señor me habló y me dijo que iba a tener un hijo. Me dijo el Señor a sí mismo: esta misma noche tu esposa queda embarazada, y queda embarazada de un niño varón. Y cuando el Señor me dijo así, le dije: le voy a poner mi nombre, que Elvin Abel será su nombre. Dios me dijo que esa noche ella iba a salir embarazada, y así mismo sucedió. Y Dios me dijo que iba a tener entonces otra niña,
y le pusimos Yace Abigail. O sea, Dios me anunció mis 2 hijos. Después de esa experiencia, el Señor me anunció previamente mis 2 hijos y cómo iban a ser mis 2 hijos. Porque Dios habla. Usted debe procurar tener esa bonita experiencia con el Señor y tratar de tener una adoración tan intensa que tú puedas ser capaz de escuchar la voz de Dios. Dígale al que está a su lado, tenemos que adorar a Dios, no importa cuál sea la situación. Díselo al que está a su lado. Díselo al que está a su lado. Hay que adorar a Dios, pero es tu decisión adorarle. Yo sé que vamos a pasar por momentos duros. Yo sé que vamos a pasar por momentos difíciles. Otro momento bien difícil que yo pasé fue en el tiempo del COVID. Yo me quedé varado en Dallas, Texas, señores. Yo salí a predicar la palabra de Dios a Estados Unidos, a Dallas, Texas, un estado que queda bien lejos. Y los vuelos se suspendieron. Me quedé yo entonces varado en Dallas. Un tiempo de mucho trauma, pero un tiempo de intensa adoración. Porque en todo ese tiempo yo abandoné la cama donde yo estaba y estaba en el piso adorando y glorificando al Señor, transmitiendo desde Dallas, dando los cultos por la computadora y transmitiendo desde allá. Fueron tiempos difíciles, pero aún en tiempos difíciles muchos de nosotros estuvimos firmes adorando a Dios. Otros eligieron tirar la toalla, pero nosotros elegimos seguir perseverando en el Señor, sabiendo que eso también iba a pasar, porque esos momentos difíciles son momentos difíciles pasajeros. Hay etapas que son etapas adversas y situaciones adversas, pero eso también va a pasar. Tenemos que adorar a Dios en todo tiempo. Tenemos que adorar a Dios en todo momento. Aunque vengan esas etapas difíciles, hay que seguir adorando a Dios. No tire la toalla. Dígale al que está a su lado, no tire la toalla. Levanta tu mirada. Declara como declaró David. David dijo en una ocasión: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mi socorro viene de Jehová. De manera que podemos observar, según 2 de Samuel capítulo 12 versículo 20, que la adoración de David revela el secreto de un hombre conforme al corazón de Dios. Dice ese versículo: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Sabiendo, escucha bien esto, sabiendo que su hijo ya había muerto, sabiendo que sus oraciones no recibieron la respuesta que él deseaba, porque hay gente que se meten en huelga. Cuando Dios no le contesta conforme a como ellos quieren que Dios le conteste, dejan de adorarlo y se meten en huelga y se ponen guapos con Dios. Ya yo no voy a adorar más, ni voy a orar más por eso, ni voy a hacer más nada. Aleluya. Pero David no se traumatizó. Dice la palabra que David, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Ser un hombre conforme al corazón de Dios es aceptar la soberanía de Dios sin importar cuál sea la respuesta. Es aceptar la voluntad de Dios, aunque esa voluntad me perjudique a mí. ¿Está entendiendo eso? Díganle al que está a su lado, ser un adorador conforme al corazón de Dios es aceptar su designio y su voluntad, aunque su voluntad me perjudique a mí, me afecte a mí. Y David, aún así, ¿qué dice la palabra? Se levantó de la tierra,
se lavó, porque cuando tú ibas a entrar en un proceso de ayuno y de silicio, tú te vestías y te bañabas de ceniza, para que el sacrificio sea más fuerte, porque la ceniza en la piel pica, porque reseca la piel y molesta. O sea que tú estás en el piso adorando, pero tú sientes como que tu cuerpo es un sacrificio vivo. Y él se lavó y se ungió y se cambió su ropa. ¿Y sabe qué hizo? Entró a la casa de Jehová. Eso indica que usted no puede entrar a la casa de Jehová traumatizado. No puede entrar a la casa de Jehová triste. Tienes que levantarte de ese trauma. Tienes que lavar tu cuerpo, purificarte. Tienes que ponerte ropa nueva, ropa limpia. Y luego que tú hagas eso, entonces entra a la casa de Jehová en agradecimiento. Dígale al que está a su lado, tus traumas, déjalo en la casa. Porque hay gente que viene a la casa de Dios con esas ropas viejas, con todos los problemas de la casa, lo traen entonces a la casa de Dios. ¿Y cómo va a adorar? ¿Cómo va a levantar las manos si tú vienes con esa tristeza? Quítate ese vestido de tristeza y ponte el manto de alegría. Ponte el manto de alegría. Me quedan solamente 2 minutos, porque determiné predicar nada más 35 minutos, 40 minutos en cada culto. Quiero predicar más cortico y más efectivo. Mira lo que yo descubrí con la palabra levantarse del hebreo. Es la palabra kun, que significa levantarse, significa resurgir, significa restaurarse, significa asumir una nueva posición. Si todavía tú no has recibido respuesta de parte de Dios, no sigas llorando, no sigas frustrado. Levántate, asume una nueva posición y ponte para lo tuyo, ponte a adorar, ponte a servir, ponte a hacer lo que te corresponde hacer. Ay, pastor, no me dé parte porque estoy en un proceso. ¿Y qué? Ay, pastor, no tengo ánimo de servir porque estoy en una situación. ¿Y qué? Suelta esa malicia en el nombre de Jesús y asume una nueva posición, porque hay gente que son más ñoños que los ñoños. Amén, hermanos. Si usted estudia la historia, David se mantuvo todo el tiempo humillado. Pero cuando David entendió que el niño murió, indicando que Dios no le respondió sus oraciones, David no se quedó allí en el piso llorando. No. Hay cosas que hay que entenderle, hermanos. Si Dios no te contesta algo es porque Él sabe. ¿Por qué no lo hace? Levántate en el nombre de Jesús. Levántate del muladar. Levántate de esa condición en la que tú estás. Dice también que se lavó. La palabra hebrea es la palabra rajah, que significa lavar, bañarse, purificarse. Hay hermanas y hermanos que están tan traumados que ni se bañan, señores. Sí, yo he visto personas que cuando están en proceso, Adonis, ni se peinan. Y Adonis es psicólogo y también Nicole. Hay gente que entra en una depresión, que ven el jabón de lejos y ven la ducha de lejos. Lávate, dígale al que está a su lado, báñate, lávate, higienízate. Entonces esa palabra hebrea, rajá, que significa purificarse, en la cultura hebrea no era solo higiene, sino que en la cultura hebrea era un acto de preparación espiritual y de consagración. Es decir, si la respuesta que tú recibes de Dios es negativa, entonces es tiempo de que te levantes,
asuma una nueva posición y entonces entra a purificación y conságrate. No salga corriendo de la iglesia ni del altar, sino acércate más al altar y conságrate, porque notará que después en el futuro la respuesta que tú vas a recibir será mucho mejor que lo que tú habías concebido antes. Y número 3, se ungió. La palabra ungir del hebreo es la palabra shuk, que significa ungir, aplicar aceite o perfumarse. Era un ungüento perfumado. Dígale al que está a su lado, perfúmate. Eso simboliza la unción, simboliza la bendición, simboliza la dignidad, simboliza gozo, simboliza restauración. Amén. Dice la palabra en el Salmo 104, versículo 15, que el aceite hace brillar el rostro, mostrando un bienestar interior y una renovación. Haz que tu rostro brille, no ande con tu rostro demacrado, porque hay gente que cuando están en prueba andan con su rostro demacrado para que la gente vea que está en prueba y que está en aflicción. No, levántate, lava tu rostro, que tu rostro resplandezca. Número 4, cambió sus ropas. La palabra hebrea es la palabra sinlaj, que significa vestimenta. Amén. La vestimenta en la Biblia habla y refleja el estado espiritual, la condición espiritual de una persona. Ponte tu vestuario de guerrero, de guerrera. Sal del duelo. Dígale al que está a su lado, sal del duelo. Sal de esa condición. Tú no puedes estar todo el tiempo con una quejabanza en vez de alabanza, porque hay gente que todo el tiempo están con una queja y quejándose el día entero. La vida no es fácil, la vida es así. Estamos todo el tiempo en un campo de batalla. Deja de estarte quejando. Ay, que subió el arroz. Ay, que subió la habichuela. Ay, este gobierno. Ay, 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 ay. Pero ven acá. Alaba a Jehová. Gózate. Alégrate en Jehová. Y por último, entra a la casa de Jehová y adora. Adora con todas tus fuerzas. Adora con todo tu ser. Amén. La palabra adoró, porque David adoró. Vino a la casa de Jehová y adoró. Es la palabra hebrea shachak, que significa adoró. Se postró, se rindió. Eso expresa una entrega total y sin reserva ante la presencia de Dios. El tiempo fueron 7 días de duelo, 7 días orando para que Dios no se llevara el muchacho, y Dios como quiera se lo llevó. Entonces, ¿qué hizo él? Se levantó, porque yo no puedo estar todo el tiempo en esta tristeza, en este trauma. Se levantó, se bañó, se perfumó, se vistió, entró a la casa de Jehová y adoró. De la misma manera nosotros, en cualquier circunstancia en la que nosotros estemos, tenemos que adorar a Dios. Somos adoradores. ¿Cuántos son adoradores? Póngase de pie y diga: yo soy un adorador. Y no importa por lo que yo esté pasando. Dígalo, no importa por las pruebas en que yo esté pasando, por las pruebas que esté atravesando, yo voy a adorar a Dios. Yo voy a bendecir el nombre de Jehová. Levanta tus manos y adora a tu Dios. Es tiempo de levantarte. Adora a Dios. Tu adoración no depende de la circunstancia, sino de una decisión. Levántate, ríndete a Él. Renuévate en medio de la tristeza y del dolor. Cambia tu postura en lo más profundo de tu interior. No importa cuán intensa sea tu herida, porque las heridas intentan detenerte y definirte, pero no permita eso. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios con un corazón rendido. Vuelve a Dios con un corazón agradecido, porque la verdadera adoración
no la condicionan los procesos. Diga conmigo, la verdadera adoración no la condicionan los procesos. La verdadera adoración permanece a pesar de esos procesos. Levanta tus manos. Levanta tus manos y adórale. Adora a Dios. Dile: Dios, te adoro, te glorifico. Mi aliento, tuyo es mi corazón. Adora a Dios con todo tu ser. Cierra tus ojos, levanta tus manos y adórale. Amo el sonido de tu voz. Tuyos son mis pensamientos. Eres dueño de mi aliento. Tuyo es mi corazón. Lo que necesito, tú eres mi mayor anhelo. Cuando siento tu presencia, yo siento que me elevo al cielo. Desde el fondo de mi alma, te daré mi adoración. Dale tu adoración. Yo te díselo a Dios ahí. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Díselo, iglesia. Mi ser anhela tu presencia. Amo el sonido de tu voz. Amamos el sonido de tu voz. Tuyos son mis pensamientos. Eres dueño de mi aliento. Tuyo es mi corazón. Tú eres lo que necesito. Tú eres mi mayor anhelo. Cuando siento tu presencia, yo siento que me elevo al cielo. Desde el fondo de mi alma, díselo ahí al Señor. yo te daré mi adoración. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey. Yo te adoraré. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Un aplauso fuerte al Señor, que se oiga el aplauso como símbolo de nuestra alabanza y de nuestra adoración.
Durante generaciones, la humanidad discutió dónde debía adorar a Dios. Pero Jesús anunció que una nueva hora estaba por llegar. Una hora señalada por Dios. Un kairos que transformaría la adoración de lo externo a lo interno, de la tradición a la revelación y de un lugar específico a una relación viva con el Padre. Porque la verdadera adoración no es solamente un acto, es una vida rendida a Dios, guiada por su presencia y fundamentada en su verdad. Es tiempo de acercarnos a Él, de conocerle más profundamente y de responder a su llamado. El Kairos de la Adoración. Nuestra nueva serie. Dios le bendiga, hermanos. Tremenda palabra. Nos gozamos en el Señor. La gloria es del Padre. Tenemos la administración de la ofrenda y los diezmos, pero no estoy aquí para ministrar a nadie, sino para dar una palabra de parte de Dios. La palabra leída será en Mateo 6, del 19 al 21. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Padre Celestial. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Últimamente he estado viendo, no es que yo lo sigo ni nada por el estilo, pero cuando uno entra a las redes sociales le salen muchas cosas y hay un dilema en cuanto al diezmo, en cuanto a la ofrenda. Muchos dicen que el diezmo es algo de la ley, que ya no estamos viviendo por la ley, que es por gracia. Pero esas personas, yo les exhorto, que parece que ya no están leyendo la Biblia, que se vayan a Génesis 14:17, cuando el patriarca Abraham diezmó de todo lo que él tenía a Melquisedec, perdón. Y yo entiendo que esas personas no están leyendo Biblia. Y la ley fue dada después de Abraham, fue con Moisés. ¿Cómo te dice que el diezmo es de la ley, que ya no tenemos que diezmar porque ya estamos viviendo bajo la gracia? Hay muchas personas que están en las redes desinformando al pueblo y están llevando al pueblo a caer en maldición, porque le están diciendo, no, ya tú no tienes que diezmar, tú ofrendas si tú quieres, pero tú no tienes que diezmar porque el diezmo, eso es de la ley, ya nosotros estamos viviendo por gracia. E incluso vi que una apóstol de Estados Unidos dijo que ella estaba orando para maldecir al pueblo porque se estaban robando el diezmo. Es una cosa que está aconteciendo. Yo le pido al Señor que le dé revelación a aquellos que están robándose el diezmo y que se están robando las ofrendas, que se les revele. Miren, mis hermanos, había una persona bastante agarrada con el dinero y esa era yo. Sí, yo se lo voy a decir. Cuando yo era más pequeña, a mí me regalaban dinero y yo lo empuñaba y lo escondía. Y mi papá decía, Ofre, como esa muchacha va así igualita que la tía, mira cómo esconde el dinero. Yo era dura para soltar dinero, pero a mí el Señor se me reveló. Y Él me enseñó que yo no tengo nada, que todo le pertenece a Él. Y que lo que yo tengo, Él me lo provee. Por eso de lo que Él me da, yo tengo que volver a dar, porque eso no es el pastor que lo recibe. Dice la palabra que aquí lo reciben hombres mortales, pero allá arriba es el mismo Señor quien lo recibe. Por eso nosotros tenemos que saber, señores, no crean todas las cosas que se ven en las redes, escudriñen la palabra, no se dejen engañar, porque cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, estamos ensanchando el reino de los cielos. Por eso dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Así que vengamos, ofrendemos y diezmemos con gozo, porque así es que el Señor nos quiere, gozoso. Aleluya. Pasen a ofrendar. Gloria a Dios.
actuele El status. Señor Jesucristo De Heer Jezus es el más grande disruptivo de grootste de toda la historia. van heel de Él ha geschiedenis. cambiado Hij veranderde no solo la niet historia, alleen in het verhaal, el destino por la eternidad maar de de todos los hombres maar de bestemming voor que eeuwig. acuden a Él. Zodat Yo no sé el azote que tú tienes hoy en ik tu weet cuerpo. niet welke kwaal u in uw lichaam heeft. Yo no sé el azote que tienes hoy en tu casa. Welke kwaal u in uw huis heeft. Yo no sé el azote que se ha levantado en contra de tu matrimonio. Of de kwaal die is opgestaan tegen Pero uw hoy yo huwelijk. quiero declarar sobre tu vida Maar vandaag wil ik boven uw leven que si tú te verklaren unes a mí hoy, dat u als vandaag mee que si eens tú wordt puedes met mij. percibir por el Espíritu Santo la atmósfera de milagro que hay en este En de sfeer lugar, van wonderen kunt voelen van tú de vas Heilige a obtener Geest. hoy tu Dan milagro. zult u vandaag uw wonder El azote ontvangen. va a cesar. De kwaal zal La enfermedad verdwijnen. va a cesar. De ziekte zal verdwijnen. Y cuando le dice el reino de Dios está entre ustedes, When he says the kingdom of the Lord is upon you, está hablando de él mismo. he's speaking of him himself. Está hablando de que Cristo That Jesus representa el reino de Is Dios. the representation of the kingdom of the De Lord. que Cristo trae e implanta el reino de los He cielos. brings and implants the kingdom of Y le the dice el Lord. reino de los cielos está entre The ustedes. kingdom of the Lord is upon you Porque yo estoy entre ustedes. because I'm upon you. Y lo que yo estoy haciendo And what I am doing es manifestar el reino. is manifesting the kingdom.